El 16 de abril, tres frentes soviéticos iniciaron la batalla más importante del siglo XX, cuyo resultado fue la caída de Berlín y la capitulación de Alemania. En este vídeo veremos la batalla por Berlín desde el punto de vista alemán y averiguaremos cómo pensaba Hitler rodear a dos frentes soviéticos, por qué fracasó la defensa de la ciudad y qué ocurrió con los alemanes después de la guerra. Durante el último año, el territorio controlado por Alemania se redujo varias veces. Bulgaria, Rumanía e Italia, sus antiguos aliados, ahora luchaban contra ella. Y para comienzos de 1945, la situación en la que se encontraba Alemania empeoraba rápidamente, aunque los verdaderos problemas aún estaban por delante. Por cierto, los datos y fotografías más duros, que no me atreví a incluir en el vídeo, los publiqué en mi canal de Telegram. Si tienes nervios fuertes, el enlace está en la descripción. El 12 de enero, casi 2,5 millones de soldados del Ejército Rojo comenzaron una ambiciosa campaña ofensiva cuyo objetivo era finalmente llegar y tomar Berlín. Ya en febrero de 1945, el mando soviético, sin subestimar en absoluto sus fuerzas, se encontró con unidades alemanas que eran varias veces inferiores en número y ya debilitadas. Las tropas alemanas poco podían oponer al empuje del ejército soviético, reforzado con nueva tecnología y hombres. Como resultado, la ofensiva se convirtió en una completa catástrofe para Alemania. La operación del Vistula-Oder casi llegó a ser llamada la Operación de Berlín. Solo en febrero, después de largas insistencias, Hitler envió refuerzos del frente occidental al oriental, y así el avance soviético pudo frenarse en el Oder. La batalla por Berlín, prevista para febrero, tuvo que posponerse, pero no había motivos para alegrarse. Alemania había perdido cientos de miles de soldados experimentados. Aún peor, el avance general del Ejército Rojo devolvió en cierto modo a Hitler y a muchos de sus generales a la realidad, obligándolos a concentrar toda su atención en el este. El 20 de marzo, Hitler nombró al coronel general Gotthard Heinrici como sustituto de Himmler al mando del grupo de ejércitos Vístula. Heinrici era uno de los mejores estrategas defensivos del Tercer Reich. Bajo su mando, el ejército alemán ya había detenido el avance soviético a través de los Cárpatos hacia Eslovaquia, y ahora debía organizar la defensa del corazón de Alemania. Gracias a los servicios de inteligencia, Heinrici sabía que el golpe principal de la URSS se realizaría a través del río Oder en la zona de Selo, a lo largo de la autopista principal de este a oeste. Decidió no intentar defender las orillas del Oder, sino golpear al enemigo desde las alturas. Para ello empleó a unidades de ingenieros y a la población de Berlín en la construcción de fortificaciones en las alturas de Selo, desde donde se dominaba el río. En un mes construyeron 3 cinturones defensivos que se extendían hasta las afueras de Berlín. Estas líneas consistían en fosos antitanque, posiciones fortificadas y una red ramificada de trincheras y búnkeres. Además, los ingenieros alemanes convirtieron la llanura aluvial, ya empapada por el deshielo de primavera, en un pantano liberando agua del embalse situado río arriba. La defensa de Berlín era sostenida solo por 3 ejércitos, el tercer ejército Panzer en el norte, compuesto por 9 divisiones, ninguna de ellas acorazada, la 9ª Armada de Busse defendiendo las alturas de Selo, y el cuarto ejército Panzer en el sur. Aproximadamente 750.000 soldados alemanes contaban con el apoyo de tanques, 9.000 obuses y morteros, y unos 2.000 aviones. Sin embargo, sobre el papel estas cifras eran mucho más impresionantes que en la realidad, ya que casi todas las unidades estaban incompletas, y los vehículos blindados y la aviación sufrían por la falta de combustible. Para compensar la escasez de hombres, la propaganda desplegó una gran campaña en la que se comparaba al Ejército Rojo con hordas mongolas, hunos y tártaros que pretendían llevar destrucción total. Y funcionó, decenas de miles de personas tomaron las armas y se unieron al Volkssturm. Pero esta campaña tuvo también un lado negativo. El nivel de miedo era tan alto que llevó a muchos que no estaban dispuestos a luchar a actuar de otra manera, algo que no puedo mencionar aquí. Por primera vez en la historia europea, ante el avance de los ejércitos soviéticos por el este y los aliados por el oeste, miles de alemanes cayeron víctimas de sus propios temores, a veces quitándose la vida en familias enteras.
Pero parte de ellos no solo estaban asustados, una gran parte habría enfrentado un destino muy duro por los crímenes de guerra en los que habían estado involucrados. Así, ellos mismos se dictaron sentencia. Hitler no quería en absoluto compartir su destino. Seguía soñando con la posibilidad de negociaciones separadas con los aliados. Esperaba que, si no podía atraerlos contra la URSS, al menos pudiera terminar la guerra en el oeste. A pesar del fracaso de la ofensiva de las Ardenas, que debía obligar a los aliados a negociar, no podía creer que una alianza sólida entre capitalistas y comunistas fuera posible. Cuando Gran Bretaña empezó la lucha contra los comunistas en Grecia, esperaba que eso pusiera fin a su alianza con Stalin. Pero no fue así. Hitler, sin duda, no sabía que en 1944, durante las negociaciones en Moscú, los aliados habían acordado que Grecia quedaría en la esfera de influencia británica. Tras ver que no había reacción, volvió a esperar. Un nuevo rayo de esperanza apareció con la muerte de Roosevelt. Igual que la muerte de Isabel Petrovna salvó a Federico el Grande durante la Guerra de los 7 años, Hitler consideró aquello un regalo del destino. Pero de nuevo, nada ocurrió. Su esperanza en las armas de represalia tampoco se cumplió. Aunque en los últimos años Alemania había desarrollado y utilizado nuevas armas adelantadas a su tiempo, para la batalla de Berlín ya no jugaban ningún papel. Y las fábricas donde se producían habían sido destruidas o capturadas por el enemigo. Aunque Hitler sobrevaloró las diferencias entre la URSS y los aliados, el verdadero tema que los dividía era el destino de Berlín. Stalin no estaba seguro de que los aliados le entregaran Alemania Oriental y Berlín si llegaban antes que el Ejército Rojo. Sabía que muchos comandantes en el frente occidental estaban en contra de permitir a la URSS tomar Berlín. Por eso decidió no retrasar el inicio de la operación. Así, incluso sin esperar la completa transferencia del segundo frente bielorruso desde Pomerania Oriental, el mando soviético inició los preparativos finales para la ofensiva. El Ejército Rojo planeaba tomar Berlín con 3 frentes, el primero bielorruso, el primero ucraniano y el segundo bielorruso. Los 2 primeros, comandados por Zhukov y Konev, debían rodear Berlín, dividir en 2 al ejército alemán y destruir a la Novena Armada. El segundo frente bielorruso debía comenzar su ofensiva 4 días más tarde y lanzar un golpe de apoyo desde el norte. El Ejército Rojo avanzaba hacia Berlín con 2,5 millones de soldados, apoyados por casi 6.000 tanques, 7.000 aviones y casi 40.000 piezas de artillería y morteros. Su superioridad numérica era indiscutible. El 16 de abril comenzó la mayor preparación artillera de toda la guerra. En media hora cayeron 500.000 de proyectiles sobre las posiciones alemanas, convirtiendo todo el entorno en un paisaje lunar. Después, bajo la luz de reflectores, el Ejército Rojo comenzó el ataque a las alturas de Seelow. Sin embargo, la inteligencia alemana sabía del ataque y la mayoría de sus tropas ya se había retirado a la segunda línea defensiva, evitando así el golpe principal de la artillería soviética. Estaban listos para detener a las fuerzas atacantes. La idea de cegar al enemigo con reflectores resultó fallida. La densa niebla, el humo y el polvo de los bombardeos bloquearon la luz, que no solo no cegaba al enemigo, sino que interfería con sus propias tropas. No eran raros los casos de fuego amigo. El poderoso nudo defensivo de las alturas de Seelow resultó infranqueable para las primeras unidades soviéticas, poniendo en riesgo el éxito de toda la operación. En esa situación, el mariscal Zhukov decidió introducir en combate 2 ejércitos blindados de la Guardia. La concentración de fuerzas tan grandes en un área reducida provocó confusión, empeorando al principio la situación. Pero pronto el Ejército Rojo consiguió, a costa de grandes pérdidas, romper las líneas defensivas de la Novena Armada. Para la mañana del 18 de abril, los soviéticos habían tomado las alturas de Seelow. La muralla que, según Goebbels, debía detener a las hordas orientales, aguantó solo 2 días. Mientras tanto, al sur, la situación era aún peor para el mando alemán. El primer frente ucraniano de Konev logró un avance impresionante, cruzando el Neisse y rompiendo todas las líneas defensivas. El 18 de abril sus unidades giraron al norte hacia Berlín. Sin recibir refuerzos ni municiones,
el ejército alemán cayó en caos y retirada desordenada. La moral bajaba rápidamente. Miles de soldados se rendían, y el resto se dirigía hacia la ciudad condenada. La amenaza real de cerco obligó al comandante de la Novena Armada, Busse, a proponer retirar las tropas hacia los suburbios de Berlín y establecer allí una defensa sólida. Heinrich apoyó este plan, pero Hitler lo rechazó y ordenó mantener las posiciones a cualquier precio. Su fanatismo llegó al extremo, ordenó fusilar a cualquiera que abandonara las posiciones o diera orden de retirada. Los soldados debían resistir hasta el final, incluso a costa de sus vidas. El 20 de abril, cumpleaños de Hitler, la artillería soviética bombardeó Berlín por primera vez. Los aliados también felicitaron con un bombardeo masivo. Los berlineses, que solo tenían acceso al agua en columnas públicas, arriesgaban la vida para obtenerla y muchos murieron por las bombas estadounidenses y la artillería soviética. Mientras tanto, la élite del Tercer Reich no tenía intención de morir en la capital. Tras las felicitaciones formales, muchos comenzaron a huir masivamente para evitar el cautiverio soviético. Lo hicieron Göring y Himmler. Este último incluso intentó tomar el poder y negociar con los aliados, pero fracasó y se suicidó. La mayoría de los generales y líderes del Reich no tomaban decisiones, simplemente huían, esperando rendirse a los estadounidenses y recibir un trato más humano. Los soldados alemanes no tenían ese lujo, a quienes intentaban huir o mostraban cobardía se les juzgaba y ejecutaba inmediatamente, ante todos. A medida que la situación empeoraba, algunas órdenes de Hitler se volvían totalmente irreales. Mientras la Novena Armada, bajo ataques de dos frentes soviéticos, intentaba inútilmente frenar su avance hacia la ciudad, Hitler decidió tomar el destino en sus propias manos, ordenó contraatacar hacia el sur y enlazar con el grupo de ejércitos centro, que debía avanzar hacia el norte, aplastando así al primer frente ucraniano con un movimiento en pinza. Pero no solo eso, después de eso, la misma Novena Armada debía girar al norte y golpear el flanco del primer frente bielorruso, mientras el tercer ejército panzer lo atacaría desde el otro lado, rodeándolo también. Hitler pretendía repetir Stalingrado, rodeando a las tropas soviéticas que habían atravesado sus líneas, pero era imposible. Y cuando al día siguiente quedó claro que el tercer ejército panzer no tenía fuerzas ni municiones para atacar, Hitler finalmente se quebró. Por primera vez reconoció abiertamente que todo estaba perdido y que la guerra estaba derrotada. El 24 de abril de 1945, las tropas del primer frente bielorruso y el primer frente ucraniano completaron el cerco de la ciudad y llegaron a los límites de Berlín. El día siguiente, 25 de abril, unidades soviéticas se encontraron con sus aliados estadounidenses en el Elba, cerca de Torgau. Pero para los alemanes aquello ya no significaba nada. Para ese momento, el mando soviético había reorganizado sus fuerzas, y las tropas que defendían la ciudad quedaron bajo el mando del general de artillería Helmut Weidling. Tenía a su disposición 5 divisiones del Wehrmacht y las SS, además de 30 unidades del Volkssturm, en total unos 100.000, 120.000 hombres y solo 60 tanques, muchos de ellos sin combustible. Estas escasas fuerzas se enfrentaron solas a casi medio millón de tropas soviéticas. Hitler comprendió que los estadounidenses no atacarían, y decidió lanzar un movimiento desesperado. Ordenó al 12º ejército de Wenck avanzar hacia Berlín para romper el cerco y ayudar a los defensores. Pero Wenck no pensaba ejecutar un acto suicida. Junto con Busse, quería retirar la Novena Armada hacia el oeste, donde podrían rendirse a los estadounidenses. Busse instó a los generales e incluso a Hitler a hacer lo mismo, pero Hitler rechazó el plan y afirmó que compartiría el destino de Berlín. En los días siguientes, las tropas soviéticas expulsaron a los defensores de los distritos orientales y sudorientales, acercándose a la línea interna de defensa que protegía los edificios gubernamentales. La lucha era día y noche, casa por casa. El 29 de abril, solo quedaba en manos alemanas el centro de la ciudad, completamente bajo fuego de la artillería soviética. Algunos defensores comenzaron a rendirse, otros continuaban resistiendo fanáticamente. Ese mismo día, en el búnker de la Cancillería del Reich, Hitler, sin esperanza alguna, se envenenó y se disparó junto a Eva Braun.
Pero su muerte no puso fin a la batalla. El nuevo canciller, Joseph Goebbels, rechazó la demanda de rendición soviética y el asalto se reanudó con aún más fuerza. La defensa quedó reducida a pequeños focos aislados. Entendiendo que todo estaba perdido, muchos soldados buscaron escapar hacia el oeste para evitar la captura soviética. Weidling intentó ayudarlos organizando un escape hacia el Elba. Pero con la ciudad completamente rodeada, casi nadie tuvo éxito, solo unos pocos cientos lograron salir. El resto murió o fue capturado. Algunos, que no pudieron huir, intentaron esconderse vistiéndose de civiles, pero casi nunca funcionaba. Para entonces, casi todos los hombres que quedaban en Berlín habían participado de una forma u otra en la defensa, por lo que pronto también fueron capturados. El 2 de mayo, a las 6 de la mañana, tras negociaciones con el mando soviético, el general Weidling firmó la capitulación del guarnición de Berlín. En los días siguientes, los alemanes entregaron las armas, y la capital destruida quedó en silencio. La batalla por Berlín había terminado. Según diversas estimaciones, durante la operación de Berlín y el asalto a la ciudad, murieron o resultaron heridos unos 400.000 alemanes, entre ellos 125.000 civiles. El ejército soviético también sufrió altas pérdidas, hasta 350.000 entre muertos y heridos. ¿Pero qué falló en la defensa de Berlín? Primero, al momento de la capitulación, Alemania aún mantenía tropas en Noruega, Dinamarca, Curlandia y Checoslovaquia. Casi 2,5 millones de soldados estaban ocupados en frentes secundarios hasta el fin de la guerra. Incluso cuando el enemigo estaba a una hora en coche de Berlín, Hitler seguía obsesionado con defender territorios conquistados. Solo evacuando Curlandia y Noruega habría podido aumentar la guarnición de Berlín en 500.000 de hombres, otro millón estaba en Checoslovaquia. Tal vez, si en enero de 1945 Hitler hubiera ordenado una retirada masiva, Heinrich habría tenido número 750.000, sino alrededor de 2 millones de soldados, lo que podría haber prolongado la existencia de Alemania varios meses. Segundo, Alemania había perdido ya todas sus regiones industriales y cadenas de suministro. Prácticamente no tenía capacidad para producir armas. Por tanto, esperar otro resultado era inútil. Y tercero, aunque la guerra en Europa se acercaba a su fin, en el otro extremo del mundo los estadounidenses seguían librando duras batallas en el Pacífico. La batalla de Okinawa demostraba lo sangrienta que sería una invasión del Japón continental. El proyecto Manhattan aún estaba en desarrollo, faltaban 2 meses para la primera prueba, y no se sabía si tendría éxito. Por eso Estados Unidos necesitaba asegurarse de que la URSS entraría en la guerra contra Japón y atacaría su mayor agrupación en el continente. Cualquier intento de los estadounidenses por negociar con los alemanes podría haber cambiado radicalmente estos planes. En total, casi 7 millones de soldados alemanes fueron capturados por la URSS y los aliados. Muchos nunca regresaron a casa debido a las duras condiciones. La vida dentro de Alemania tampoco era mejor, la economía y la infraestructura destruidas prácticamente arrojaron a la población al Paleolítico. Y lo que rara vez se menciona, quizá el peor destino lo tuvieron los alemanes que vivían en Checoslovaquia o en los nuevos territorios polacos. La comunidad internacional legalizó la expulsión de alemanes de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y de la región de Kaliningrado de la URSS. Decenas de millones de alemanes étnicos fueron deportados por la fuerza, transformando su mapa de asentamiento en este. Y el proceso no fue seguro para ellos, en todas partes sufrieron violencia, ejecuciones y saqueos. Las poblaciones y gobiernos de los países antes ocupados por Alemania descargaron su furia por los años del Reich, a veces repitiendo sus peores prácticas. En total, durante la expulsión de los alemanes de Europa del Este, murieron hasta 600.000 personas, más que las pérdidas de ambos bandos durante toda la operación de Berlín y el asalto final. Si te ha parecido interesante, dale like o, si no, dislike.